No dicen nada. Ok. Che, no parece muy chiquita la pantalla, pero bueno, me dijeron que si lo agrando esto, se les ve mal a ustedes, ¿no? Ponle que si lo agrando un toque. Bueno, no, pero esto estoy. Lo dejo así, no me dicen nada. De todas formas, yo lo sé ir siguiendo desde el jam directamente. Ok. Bueno, no, porque viste cuando como grabo, quiero que aparezca lo más grande posible, después si aparece chiquitito, no. Mm, bien, entonces vamos a ver la siguiente. 6. Voy a usar el máximo la pizarra. Incidencia normal en un medio con pérdidas. Primero, ecuaciones de Maxwell en un medio con pérdidas. Tenemos, ¿sí? Estas serían las ecuaciones Maxwell que rigen medio 2, ¿sí? Al medio 2. Divergencia de B igual a 0, esto es fácil. Divergencia de D igual al ρ libre de conducción, vamos a poner ρc, ¿ok? Rotor de igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo, eso es fácil. Y rotor de H igual al J de conducción, que es igual a sigma por E, ¿ok? Porque estamos hablando de un medio lineal con pérdidas. O sea, te tiene que cumplir la ley de Ohm, más la derivada de D con respecto al tiempo. Bien, y vamos a estudiar el caso en donde tenemos un medio 1 con mu1, epsilon 1. Vamos a considerar directamente el vacío. Creo que el libro trabaja el vacío directamente. A ver. No, no trabaja el vacío, pero bueno. Vamos a hacerlo general. Epsilon 1, mu1, frecuencia omega, sigma igual a 0 en este caso, y en el otro sería epsilon 2, mu2 y sigma. El sigma sería la conductividad eléctrica. ¿Está bien? Y la incidencia es normal, así que acá no tendríamos mucho problema. No tendríamos que usar Snell. Tenemos un vector de propagación, el campo eléctrico es 0 y el campo magnético acá es 0 sobre B1. ¿Estamos de acuerdo? Y este sería el K de incidencia. Este es un, si quieren, es en la dirección Z, X para arriba, Y para acá. Bueno, entonces, primero analicemos esto. ¿Está bien? A ver, estas ecuaciones de Maxwell, que son para el medio 2, se cumplen automáticamente si uno propone que en el medio 2 haya, a ver, esto lo voy a dejar al costado. Bueno, primero vamos a mencionar todo.
Las ecuaciones de Maxwell en el medio 1 se cumplen con la solución E0, E a la I, kz menos omega t. ¿Ahí estamos de acuerdo? Esto cumple, esto es el inversor. Y el B, bueno, es el que corresponde. Esto está claro que cumple la ecuación de Maxwell, ¿no? Porque ya lo vimos en la clase pasada. Ahora estas son las ecuaciones de Maxwell en el medio 2, ¿sí? Y vamos a proponer una solución para el medio 2. La solución que vamos a proponer es un E0 por tau, coeficiente de transmisión, ¿sí? ¿Qué vuelvo? Me olvidé, acá en el medio 1 me olvidé la otra, la reflejada. ¿Ok? Esa cumple Maxwell y esta también. Más I E0 gamma por E a la I. Y acá hay que tener cuidado. ¿Mm? Voy a poner una solución. A ver, voy a poner dos posibilidades acá. Ustedes me van a tener que decir cuál de estas dos está buena. Es la correcta. E a la I kz más omega t o E a la I kz eh, menos I coseno omega t. ¿Cuál es la correcta? ¿Y por qué? Y si lo hubiera escrito yo, hubiera puesto la de arriba. Está bien, pero vos me tenés que decir cuál es la correcta. Y si le pongo la de arriba, asumiría que creer que es la que está bien. O sea, esta. Por ego, digamos. No, porque si planteo este que está yendo para la derecha así, La otra también está yendo a la derecha. Perdón, la otra también está yendo a la izquierda, ¿no? Las dos propuestas que te puse van a la izquierda. Claro, pero ahí el tema temporal te quedaría con, o sea, en la de abajo digo que tenés menos i, Mm, no te queda con el sino ese menos, no hay, sí, y entonces ¿cuál es la que vos elegirías ahí? y yo elegiría la de arriba también. O sea, estoy pensando qué pasaría para el set igual a cero en la interfase, digo. Mm, bien, por ahí va la mano, ¿eh? O sea, o sea, estás bien, pero no sé cómo llegas a esa conclusión. ¿Entendés, Lázaro, lo que dice Simón? sí. Bueno, fíjate que si vos tenés una onda incidente que tiene un comportamiento E a la menos I omega t en el tiempo y la otra reflejada tiene un comportamiento E a la I omega t, ¿está bien? Y cuando vos quieras juntar, ¿sí? En la interfase quieras pegar las soluciones desde el punto de vista temporal con la transmitida que va a tener un comportamiento, ponerle E a la menos I omega t, es imposible eso, ¿está bien? Entonces esta tiene que tener menos también, ¿ok? Si uno, bien, o sea, la correcta precisamente para pegar las soluciones temporales de la manera adecuada es la de abajo. Pero la podría escribir de la otra manera, ¿o no? No, no porque si vos trabajás con eso te va a dar mal. Quizás puedas tomar un camino donde evites, está bien, pero si uno hace todas las cuentas que tiene que hacer, está mal. Y eso lo vimos en física 4. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Otra posibilidad es, sin pasar por ahí, vos pensás, el K vector, si vos trabajás con estas fórmulas, E a la I, K vector por R menos omega t, tampoco nunca te vas a equivocar porque siempre la parte temporal tiene el mismo signo. ¿Está bien? Fíjate que en el caso que el K incidente sea igual a un número K por Z versor, el K reflejado te queda menos K Z versor, ¿no? Entonces la que se selecciona automáticamente es esta. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Cualquier cosa, eso, Lázaro, si lo tenés verde, lo vemos después, como anexo. ¿Estamos? Entonces, la solución que vamos a plantear para el medio 1 es... Ahora vamos a decir, ¿por qué no puedo proponer esa solución? Bueno, si vos propones esa otra solución, en la incidente también tenés que proponer una que vaya con un signo más. ¿Está bien? O sea, y estás trabajando con una solución más general. En Física 4 planteamos la solución más general y la conclusión que llegamos es, bueno, puedes trabajar con una de este tipo, pero siempre y cuando tengas en cuenta que se pegan las soluciones de la manera adecuada. ¿Está bien? O sea, algo, a ver, para que quede un poco más claro. De la manera más general posible, la onda incidente tendría que ser así. Iversor es 0, ¿sí? O es 0, si querés, menos, no, más, por E a la I kz menos omega t, más Iversor es 0 menos, por E a la I kz menos omega t, y todo eso con un menos. ¿Está bien? O sea, uno podría empezar a plantear soluciones más generales. Pero cuando uno toma ese camino, la conclusión que llega es esa, la que digo. ¿Sí? Ahí sí, entonces, si vas a proponer una reflejada, ¿sí? Tendrías una reflejada para la parte más y una reflejada para la parte menos. ¿Está bien? Esa sería la solución más general. Eso tiene que ver con que tomamos tomamos soluciones complejas y al tomar soluciones complejas las posibilidades se disparan un poco. ¿Sí? Bueno, entonces acá quedaría E a la I menos kz más omega t. Vamos a ponerlo así como sería vectorialmente. Y menos kz menos omega t. Bueno, esa que es la solución en el medio 1, ya sabemos que cumple las ecuaciones de Maxwell en el medio 1. Las cumplen individualmente, las cumplen la suma también porque las ecuaciones son lineales. ¿Ok? Fíjense lo importante de la linealidad, ¿no? De todas estas cosas. Bueno, y después, para el medio 2, lo que vamos a proponer es una solución también tipo onda plana. Acá vamos a tener un K y acá tendríamos un tau E0 por un B2, ¿sí? Y como habíamos visto en la clase pasada, este K y este B2 son números ahora complejos. ¿Está bien? Sí, debido a la presencia del sigma. ¿Ok? Entonces, la otra solución que sería Iversor tau E0 sobre B2 complejo, E a la I K complejo con Z menos omega T, eso también cumple las ecuaciones de Maxwell en medio 2. En medio 2. ¿Sí? Bueno, con cierto cuidado, digamos. Bien, el primer cuidado es que habíamos dicho que el K complejo es, en nuestro caso, como vector, es un número K complejo por, en este caso, Z versor. ¿Está bien? Y a eso tenía una parte real, que le podemos llamar K2, más una parte imaginaria que era, vamos a llamarle capa 2. ¿Está bien? Pero no importa. Tenía que ver con lo que vimos la clase pasada. El tema es que por separado las ondas cumplen las ecuaciones de Maxwell en cada uno de los medios, ¿sí?
Pero acá lo importante es, para trabajar los coeficientes de transmisión y de reflexión, es las condiciones de borde, como tratamos anteriormente. O sea que el tau y el gamma, que son los coeficientes de reflexión y transmisión para esas dos ondas, se calculan a partir de las condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, estas... ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para trabajar las condiciones de borde, siendo que las ecuaciones de Maxwell no son las mismas de un lado a la del otro? Entonces usamos las ecuaciones de Maxwell general, ¿sí? O sea, la general sería la que está, ¿sí? Con conductividad, ¿sí? Y en todo caso, después vemos qué pasa. ¿Sí? Siendo que conductividad en un lado no hay, conductividad del otro lado hay, planteamos la general con conductividad, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Siendo que en un lado no hay ρ, tampoco cargas de conducción, y en el otro lado sí hay, planteamos la situación general con carga de conducción. Entonces, siempre siguiendo el sentido común, de vuelta planteamos las condiciones de borde. Divergencia de D es igual a ρ cargas libres de conducción. Entonces, ¿qué obtengo acá? Bueno, esto tiene que ver con que el salto en la componente normal del campo D, ¿sí? Va a ser igual a la cantidad, a la carga. O sea, uno supone que hay, en principio uno podría plantear esto. O sea, esto es automático, ¿no? Uno hace los pasos de siempre y acá queda el sigma de C. Esto sería, no es una conductividad, esto serían las cargas, la densidad superficial de cargas de conducción o cargas libres para conducir, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Acá no hay ningún misterio. Ahora, para nuestra situación particular, ¿sí? El E perpendicular y el D perpendicular son nulos, de un lado y del otro. ¿Sí? Porque están en inversor. Los campos eléctricos y el campo de desplazamiento están en inversor. O sea que de un lado y del otro son nulos, ¿no? Y esto implica que el sigma C es igual a 0. O sea que en la superficie, de la separación de los dos medios, ¿sí? Pudiendo existir, digamos, cargas libres en esa superficie, no existen precisamente porque estamos tratando un caso en donde el campo eléctrico está en la dirección inversora. ¿Está bien? A verla. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso sale de las condiciones de borde, digamos. Estamos imponiendo una situación que es incidencia normal. En incidencia normal, obligatoriamente el campo eléctrico va a ser perpendicular a la interfase, perdón, paralelo a la interfase. ¿Sí? Fíjense que por más que lo rotemos, sigue siendo paralelo. ¿Sí? Por más que rotemos, ¿sí? Siempre vamos a tener el campo eléctrico perpendicular a la interfase. Así que automáticamente eso implica que no va a haber cargas inducidas en la superficie del medio con pérdidas. ¿Sí? Que ya es algo fuerte. Primero. Listo. Otra cosa, bueno, eso es analizando esa ecuación. Analizando la otra ecuación de Maxwell, que sería... bueno, con esta no vamos a tener problema porque divergencia de B es igual a 0 e implica delta B, ¿sí? En dirección perpendicular es igual a 0. Esto implica también, esto se cumple automáticamente porque no hay. Automáticamente. ¿Por qué? Porque B perpendicular y
H perpendicular son nulos de los dos lados, ¿no? Por la misma razón. Así que ahí estamos bien. Bien. Venimos usando las ecuaciones de Maxwell una por una, ¿no? Hasta pegarle a la correcta para calcular los coeficientes. Pero mientras vemos que se cumplen las condiciones de borde adecuadamente o qué cosas se tienen que cumplir para que se cumplan las condiciones de borde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y después tenemos rotor de E. Fíjense que la estoy dejando siempre para el final, me parece la que sirve, ¿no? Pero mientras tanto, verificamos que esto se cumple. Menos la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Qué implicaba esto? El cambio de paralelo, ¿no? Igual a 0. Bien, bien. Porque estábamos suponiendo que el campo magnético no, ¿sí? Se disparaba en la superficie. ¿Está bien? Que no se disparaba en la superficie significa que no, que iba a la superficie y no se suicidaba, sino que no tomaba valores infinitos. ¿Está bien? ¿Ok? Malísimo. Malísimo. Yo pudiendo aprovechar la ocasión para gastarlo a Simón, hago chistes malos. ¿Eh? ¿Por qué Simón? Y al Lázaro también. Bueno. Listo. Vamos a la que me queda. No, pará. ¿Esa se cumple? Ah, no, todavía no la usé, perdón. Bueno, tengo que verificarla o ver qué necesitamos para que se cumpla eso. Vamos a lo que tenemos. Lo que tenemos era lo que habíamos visto en la anterior, en la diapositiva anterior. ¿Sí? De un lado y del otro, evaluamos z igual a 0, cancelamos todo y nos va a quedar, fíjense, cancelamos el E0, el inversor, evaluamos en z igual a 0, me queda 1 más gamma igual a tau. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ah, esto que puse acá, fíjese que acá me equivoqué, ¿no? Ahí le puse dividido B2C y eso para el campo magnético. A esto me refiero. Eso no va, ¿eh? Porque estábamos hablando del campo eléctrico ahí. ¿Sí? Si está en inversor es el campo eléctrico. El campo eléctrico solamente tiene coeficiente de transmisión. El campo magnético sí tenés que dividir el campo eléctrico por la velocidad. Así que ahí me equivoqué. ¿Ok? Bueno. Entonces, si lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha en z igual a 0, el resultado que me queda, ¿cuál es? El resultado que me queda es el que tenía antes, 1 más gamma igual a tau. ¿Mm? Ya lo sabía. ¿Ok? Sí. Entonces me queda la otra. La otra que me queda es rotor de H es igual a sigma por E más la derivada de D con respecto al tiempo. Esto implica delta H paralelo igual, ahí aviso yo, 0, porque E y por lo tanto D
no divergen. Es la misma razón que antes, nada más que ahora se suma otro término que por la misma razón tampoco se tiene en cuenta. No divergen en la superficie. ¿Sí? Entonces, si uno considera eso, el H se tiene que mantener. Entonces, me quedaría, fíjense, el H siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Así que le podría poner signo menos a todo. Ah, no, perdón, el H no siempre apunta hacia abajo. Acá hay una cosa que no grafiqué, que es el reflejado, ¿no? Voy a graficarlo ahora. Me fui ahí para atrás. Sería mu1 y acá tendríamos el reflejado sería así. El K, K reflejado, L0 que es el gamma por E0, ¿sí? Y fíjense que se da vuelta el campo magnético, ¿no? Para mantener la terna. Entonces me queda gamma E0 sobre B1. ¿Ok? Entonces tengo el incidente y el transmitido apuntando para abajo y tengo el reflejado apuntando para arriba, a nivel de campo magnético. Acá yo estoy usando los campos H, así que teniendo ese cuidado, ¿sí? Me quedaría el incidente, que sería menos porque apunta hacia abajo, L0, el B1, para que en vez de ser campo B sea campo H, le agrego el mu acá abajo, el mu1, ¿ok? Después el reflejado me quedaría más, apunta hacia arriba el reflejado, me quedaría gamma E0, mu1, B1, y todo eso tendría que ser igual. La parte de las exponenciales también habría que hacer esos pasos, pero se van cancelando de la misma manera que vimos para oblicuo. ¿Sí? Eso sería campo H incidente más campo H reflejado. Estoy viendo si me olvido algo. ¿Sí? No hay coseno ni seno porque la incidencia es normal. Estamos evaluando el z igual a 0, la parte temporal se cancela. Es igual a menos, porque la parte transmitida también va para abajo, que es 0 sobre B2 por tau, o sea, sería el campo magnético. Para que sea el campo H me quedaría un mu2 acá. ¿Está bien? Se cancelan los E0. Y ya con eso me sirve para despejar el gamma o el tau, ya que gamma ya sabemos que es 1 más. Tau es igual a 1 más gamma, ¿no? Pero acá vamos a tener una cuestión que considerar, que este B2 que hay ahí es un B2 complejo. ¿Está bien? Acuérdense que este B2 es un B2 complejo. ¿Ok? Porque el segundo medio es un medio con pérdidas. Es complejo porque lo vimos en la clase pasada también. Entonces me quedaría cambio de signo en los dos lados. Me queda 1 sobre mu1 B1 por 1 menos gamma. Es igual a, cambié de signo acá también, 1 sobre mu2 B2 complejo por 1 más gamma. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá esta se puede despejar, es fácil de despejarla. ¿Sí? Del lado izquierdo lo que está sin gamma. ¿Sí? Me quedaría 1 sobre mu1 por B1
por, ayúdenme, menos 1 sobre mu2 por b2, complejo, y este sería gamma por 1 sobre mu1 b1 más 1 sobre mu2 y b2. ¿Está bien? Paso todo eso dividiendo, entonces me queda que gamma es igual a 1. Puedo multiplicar todo por mu1 b1, ¿está bien? Y me queda mu1 por b1, mu1 por b1, mu1 por b1, mu1 por b1, y el mu1 por b1 sobre mu1 por b1 va a 1. Entonces me quedaría 1 menos y esto es más. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el coeficiente de reflexión. Bien. Fíjense que es B2 complejo. B2 complejo es igual a 1 sobre la raíz, eso es lo mismo en la clase pasada, mu 2 por epsilon 2 complejo. ¿Sí? ¿Sí? Y epsilon 2 complejo era el epsilon 2 más i sigma sobre omega. ¿Mm? Lo mismo en la clase pasada. Sí, entonces de estas dos cosas, cuando uno tiene 1 sobre B2 complejo, le queda raíz de mu2 epsilon 2 por la raíz de 1 más i sigma, pasé todo dividiendo por epsilon 2 para sacarlo al factor común, epsilon 2 omega. ¿Mm? Es esto que aparece acá. Bueno, una cosa importante que se puede hacer ahora es verificar que en el límite de conductor perfecto, ¿sí? El coeficiente de reflexión que se obtiene es menos 1, ¿no? Eso ya lo sabíamos de antes. ¿Se acuerdan? Que cuando uno tiene un conductor perfecto, la condición es que dentro del conductor, inmediatamente después del conductor, el campo eléctrico es 0. ¿Sí? Entonces, como es 0 de un lado, ¿sí? Necesariamente tiene que ser 0 del otro, porque no hay salto en la componente tangencial, eso es Faraday. Entonces, automáticamente la onda reflejada tiene que tener un coeficiente de reflexión menos 1 para cancelar el campo eléctrico incidente. ¿Está bien? Entonces, eso tendría que dar, para el caso de sigma tendiendo a infinito, la pregunta es, ¿el coeficiente de reflexión es menos 1? ¿Sí? Y sí, ok, porque fíjense que si sigma tiende a infinito, 1 sobre la velocidad, ¿sí? Tiende a infinito, entonces queda 1 menos infinito sobre 1 más infinito, ¿no? Y 1 menos infinito sobre 1 más infinito es menos 1. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, esto es interesante porque no solamente tenemos el caso límite, sino tenemos todos los casos intermedios, inclusive los casos de un mal conductor, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. Bueno, la solución completa es especificando también la parte de cómo varía la onda mientras entra en el conductor, pero eso ya lo vimos en la clase pasada. Tiene que ver con cómo es el K, ¿sí? La parte del K de propagación y la parte del K de la atenuación. ¿Sí? Pero eso ya lo vimos en la clase pasada.
Si queda tiempo podríamos hacer más profundo. O sea, Jackson hace mucha profundización de este tema. Si queda tiempo lo podríamos ver. Eso. Y si les interesa. ¿Sí? Ok. Vayamos al otro. ¿Se entendió más o menos? ¿Mm? Hicimos lo mismo que antes, nada más que extendimos el caso en donde hay conductividad, ¿no? Y fíjense que siempre la idea es explotar al máximo las ecuaciones de Maxwell, sobre todo desde el punto de vista de las condiciones de borde, ¿sí? Pero siempre acuérdense que las condiciones de borde son las ecuaciones de Maxwell mismas. ¿Está? Sí, entendí Ese sí. las cuentas en general, o sea, entendí todo lo que se puede haciendo, pero por ahí me confunde bastante cuando analizas las direcciones. A veces las analizas respecto al medio, a veces las analizas respecto a la interfaz, entonces se me hace un poco lío. Ok. En esta, a ver, este problema de incidencia normal siempre va a ser un problema con respecto al plano el plano de incidencia, va a ser un problema de polarización perpendicular. ¿No? Cuando hablamos de, no sé, porque siempre el campo eléctrico va a ser perpendicular al plano de incidencia. Al plano de incidencia. Pero Claro, siempre el campo eléctrico va a ser paralelo a la interfaz. a la interfaz. ¿Está bien? Eso es lo que te confunde. Claro, y cuando escribimos las ecuaciones de Maxwell, respecto a qué le estamos escribiendo todo esto. No, a la interfaz. Ah, Las listo. ecuaciones de Maxwell, o sea, cuando vamos las condiciones de borde, el borde es la interfaz. Sí. ¿Está bien? No es el plano de incidencia. El borde es la interfaz. Entonces la analizás con respecto a la interfaz. Entonces cuando vos pones, por ejemplo, arrancamos con el primero que era la divergencia, ¿sí? El perpendicular. Ese Claro, perpendicular es con respecto a la interfaz. Claro. O sea, en la dirección Z. ¿Ok? Sí. El segundo también. El tercero es paralelo. El paralelo es en I. En X. ¿No será en X? No, porque el E estaba en I. ¿Sí? Ahí no lo pusimos, las direcciones. Ah, sí, está la dirección ahí a la derecha. ¿Sí? El campo eléctrico está en I. ¿Sí? Y el campo H está en X. O sea, claro, que cuando vos analizás la última, cuando decís H paralelo, estamos refiriéndonos a la dirección X. Ahí sí. Claro. ¿Ok? Sí. Está bien. Está bien que te confunda con eso. Bueno. Listo. Este tema. Les voy agregando temas. Ajá. Después al final van a tener un montón de temas. Uy, hice lo de siempre. No explotó nada, ¿no? Bueno. Frecuencia, o sea, bueno, yo le hablé del coeficiente de refracción, acá habla de la dependencia en la frecuencia de la permitividad. Vamos a explicar un poquitito eso de qué se trata. Vamos a llamarla así. O sea, la permitividad es epsilon, ¿no? Que está diciendo que el epsilon depende de la frecuencia. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿what? Porque habíamos dicho que el epsilon, ¿de dónde viene? El epsilon viene de la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Y la susceptibilidad eléctrica viene de esta definición, de considerar a la polarización como la susceptibilidad eléctrica, la permitividad en el vacío y por el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿esto es complejo? ¿Cómo puede ser que sea complejo? ¿Por qué? Porque, bueno, acabamos de ver un epsilon complejo, pero el epsilon complejo provenía de considerar una conductividad una conductividad eléctrica en el material, ¿no? Provenía de esto, el epsilon normal más un
y sigma de omega. ¿Está bien? Este es el caso que analizamos recién. O sea, este complejo se debe a la conductividad esta. ¿Sí? O sea, acá en este caso el épsilon es complejo porque el medio tiene conductividad. Bueno, por eso era complejo. Y además dependía de omega. Entonces el épsilon era un épsilon de omega. Ahora lo que vamos a ver es otro caso donde el épsilon depende de omega, pero siendo el sigma igual a 0. ¿Ok? O sea, puede existir, o sea, otro caso en donde el épsilon sea complejo y encima depende de omega, aun cuando el material tenga conductividad nula. ¿Sí? O sea, aún por más que sea un dieléctrico perfecto, podemos tener eso. La respuesta es sí. Bueno, obviamente ustedes ya conocen situaciones si no me pueden decir tranquilamente si no lo vieron, ¿sí? Pero casos en donde uno tiene un coeficiente de refracción que depende de la frecuencia, por lo tanto uno puede separar colores a través de un prisma, por ejemplo. ¿Ok? Si uno no tuviese esta situación, no podría explicar ese fenómeno. Pero bueno, ahí nos estamos adelantando un poquitito. Bueno, ¿de dónde viene eso? Eso proviene, a ver, para explicarlo sencillo, proviene del hecho de que el modelito, o sea, nosotros estamos usando un modelo de dieléctrico demasiado simple. Che, acá estoy escribiendo y no me están viendo. El modelo dieléctrico es un conjunto de dipolos, ¿no? Ese sería un modelo medio material que estamos considerando. Pero si uno analiza un poquitito más en profundidad qué es lo que pasa en nuestros medios materiales, en realidad estos dipolos, ¿sí?, provienen de el apartamiento que existe entre los electrones y los núcleos, ¿no? O sea, uno por un lado tiene los núcleos, ¿sí? O los iones, si quieren, bueno, no importa, vamos a hacerlo así. Núcleos y electrones. Estos están apartados, ¿sí? Más allá de qué forma están apartados y eso generan, digamos, momento dipolar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que ese apartamiento está fijo. Si el apartamiento está fijo, el efecto de tener de que no haya un campo eléctrico hace que los momentos dipolares estén todos desordenados. Entonces uno le aplica un campo eléctrico y los ordena. Entonces al ordenarlo genera un nuevo campo eléctrico y el campo eléctrico total es el que vos aplicaste más el generado por los dipolos, y eso ya lo vieron en Física General 3. ¿Está bien? Pero no es cierto eso. O sea, uno cuando aplica un campo eléctrico, si bien depende de la situación, ese modelo podría funcionar, y sobre todo si ese campo eléctrico es oscilante, ¿sí? Uno lo que tiene es que en la situación más general posible puede considerar a los electrones, ¿sí?, estar o sea, a los electrones como partículas, y esas partículas en una situación sin campo eléctrico
¿sí? Estén en una situación de equilibrio estable. ¿Ok? Porque un material sin campo eléctrico puede pensarse como un material o un sistema que está en una situación de equilibrio estable. ¿Sí? Entonces, si a ese material, o sea, a esos electrones, los apartás un poco de esa situación de equilibrio estable, ¿qué va a pasar? Van a empezar a oscilar a una frecuencia natural. ¿Ok? No importa por complejo que sea el sistema, átomos, núcleos, ¿sí? Electrones orbitando alrededor de los núcleos. Si vos tenés una situación de estabilidad, ¿sí? Siempre cuando la apartás, física 4, ¿no? Cuando apartás muy poco con respecto a su posición de equilibrio estable, ¿sí? El sistema responde oscilando a una frecuencia natural. ¿Ok? Entonces, uno lo que va a suponer ahora es que vamos a tener muchos electrones por unidad de volumen y esos electrones están en una situación de equilibrio estable. Podríamos hacer como hace el libro, suponer que esos electrones además forman parte de una molécula y en esa molécula, si depende en qué parte de la molécula estén esos electrones, podrán tener una frecuencia de oscilación natural o no, o pueden tener otra frecuencia de oscilación natural. Pero vamos a hacerla simple. Quizás, no sé si vamos a hacerlo simple. Vamos a hacerlo, a ver, supóngase, tenemos un elemento de volumen. Bueno, ahí me estoy adelantando. Hablando en general, tenemos electrones en una situación de equilibrio estable y tenemos que por tener equilibrio estable tienen sus frecuencias naturales de oscilación. Ahora, ¿qué pasa según lo que vimos en física 4 si yo a ese sistema lo fuerzo con un campo eléctrico oscilante? Se produce la resonancia. ¿Está bien? Y ese fenómeno de resonancia no está descrito en lo que hicimos antes. Entonces, lo que vamos a hacer es incluir ese fenómeno de resonancia o de no resonancia, eso depende si la frecuencia a la que estoy forzando el sistema, ¿sí? Está, ¿sí? En la frecuencia natural o no, ¿sí? Y eso lo que va a provocar es que en este nuevo modelo de susceptibilidad o permitividad o coeficiente de refracción va a surgir, ¿sí? Ese comportamiento complejo que nosotros estábamos esperando. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder describir, ¿sí?, cómo el coeficiente de refracción depende de la longitud de onda y uno puede separar colores con un prisma. ¿Se entiende? Esa sería la idea general. Entonces, es como una especie de mejoramiento del modelo que veníamos usando. Bueno, entonces, pensemos en un solo electrón. Ese solo electrón va a tener su frecuencia natural, omega 0. Esto sería una cosa que ya hicimos en física 4. Y planteamos la ecuación de Newton para ese electrón. Entonces, ese electrón de masa m va a tener una... bueno, la ecuación de Newton sería esta. Suponete que al electrón lo etiquetamos con I, masa por aceleración va a ser igual a la oscilación natural, la fuerza, ¿sí?, que le hace el sistema al electrón para que esté en un equilibrio estable, masa por omega 0 al cuadrado, ¿sí?, por RI. ¿Está bien? Esa sería la del resorte. ¿Ok? Un resorte cuya frecuencia natural es omega 0. Vamos a darle, digamos, la posibilidad de que el sistema tenga un mecanismo disipativo, ¿sí? Ese mecanismo disipativo lo podríamos representar con ¿sí?, de una manera conveniente con una fuerza que vaya con la velocidad. ¿Está bien? De esta manera. Gamma 0 para indicar, digamos, que nos referimos a ese electrón.
sería RI punto, ¿no? Esa sería la ley de Newton para ese electrón si uno no aplicara campo externo. Y además, si estamos forzando al sistema, ¿sí? Acá tendríamos más Q, la carga del electrón, por el campo eléctrico aplicado. El campo eléctrico aplicado tendría una facha que sería E0 por E a la I omega t o menos I omega t. I omega t, por decir algo. El año pasado lo hice con menos I omega t y el Griffith está con I omega t. Si me sale mal la explicación de ahora, pueden ver el video del año pasado. ¿Ok? Bueno, fíjense, esta sería una ecuación de segundo orden, ¿sí? Inhomogénea, adquiere la posibilidad de plantear una solución homogénea, una solución particular, evitamos el transitario, planteamos la solución particular. En la solución particular, el RI es un R0 por E a la I omega t, a la misma frecuencia, ¿no?, que está de la forzada. ¿Estamos de acuerdo? Solución particular. En esta solución particular yo reemplazo y voy a tener las mismas ecuaciones. Esto ya lo hicimos en menos m omega al cuadrado, R0 menos m omega 0 al cuadrado. Cancelé L a la I omega t. Acá me tienen que seguir porque me voy a equivocar en la cuenta. R0 menos, acá el R baja un I omega. ¿Está bien? Me queda M gamma 0 I omega. Encima estoy usando el R. Vamos a sacarle el subíndice I para no confundir con el imaginario. Total es ¿sí? Estamos considerando un solo electrón. Más Q por E0. El E a la I omega t lo cancelé. ¿Estamos bien ahí? Y R0 acá también, ¿no? ¿Ok? Es 0, la amplitud del campo eléctrico. Bien. Bien, de acá lo que uno lo que hace es obtener la amplitud de R0, ¿sí? Despeja. Y lo que me queda es que el R0 es igual a bueno, voy a hacer la cuenta. R0 menos m omega al cuadrado más omega 0 al cuadrado más m gamma 0 y omega va a ser igual a Q por E0. ¿Sí? La masa puede salir y me queda que R0 es igual a Q por E0 sobre la masa la puedo poner acá arriba, omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más I gamma 0 omega. ¿No? ¿Se acuerdan de esta formulita? Más o menos algo parecido en física 4. Uno podría hacer análisis sobre la potencia entregada, digamos, por el campo eléctrico oscilante,
y uno vería que hay una máxima potencia entregada cuando la frecuencia omega es igual a omega 0, de la misma manera que lo veíamos antes. ¿Está bien? Pero acá lo interesante va a aparecer, o sea, cómo de acá vamos a llegar a que el épsilon es complejo. ¿Está bien? Esa sería la idea como para entender cómo sale esto. En el Griffith hay un montón de pasos intermedios en donde uno explica esto, digamos, primero sumando sobre electrones de diferente tipo, porque o sea, cuando uno tiene un sistema más complicado, los electrones pueden ser de diferente tipo en el sentido de que su frecuencia natural de oscilación no sea la misma, digamos, pueden pensar en electrones en diferentes capas, en diferentes órbitas atómicas, ¿sí? Entonces, no necesariamente se comportan de la misma manera cuando uno lo perturba, pueden tener diferentes frecuencias naturales. Vamos a evitarnos eso, entonces vamos a pensar que todos los electrones son del mismo tipo y en un centímetro cúbico o en un elemento de volumen hay una cantidad n de electrones de ese tipo. ¿Está bien? Entonces, che, a ver. Bueno, ya reté. ¿A quién hay que retar? ¿Sí? Aprovechen. A ver, esto no lo tendría que decir en grabación, pero bueno. Cuando le dan la oportunidad de ser malos, séanlo. ¿Sí? Van a ser pocos. ¿Sí? Hay que aprovechar. Bueno. Listo. ¿Entienden? O sea, tenemos electrones de un solo tipo. Esto es fácilmente generalizable. ¿Sí? Y lo estamos excitando. Y vamos a suponer que omega 0, o sea, suponer digamos, fundamentado, digamos, con la realidad, está en el rango ultravioleta y que mi omega, mi frecuencia de trabajo, está en el rango óptico y que omega es mucho menor a omega 0. ¿Ok? O sea, las frecuencias en las que nosotros forzamos el sistema es con luz visible, digamos. Al ser con luz visible, y eso está muy por debajo del ultravioleta, muy por debajo, entre comillas, pero bueno, considerémoslo así para hacerlo fácil, ¿sí? La cantidad esa que escribimos recién, R0 igual a Q por E0 sobre M igual a omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más y omega gamma 0. Uno podría hacer una aproximación, ¿sí? Para mantener para obtener una situación matemáticamente más sencilla, pero esa aproximación no me voy a equivocar como me equivoqué el año pasado, la voy a hacer después, ¿sí? Acá multipliquemos a esto por Q. Si yo multiplico esto por Q, me queda Q por R0, y acá me queda el Q al cuadrado. Ese Q por R0, ¿sí? Es un momento dipolar. Es el momento dipolar de ese electrón, ¿ok? O sea, es un momento dipolar microscópico de un electrón particular. Entonces, si yo multiplico eso por n, y n es la cantidad de electrones que tengo por unidad de volumen, lo multiplico por otro lado, por n, esto que está acá es mi polarización en volumen. ¿Se entiende? Esto que está acá
es la polarización en volumen. O sea, la cantidad de... El momento dipolar, que hay un elemento de volumen que proviene de sumar cada momento dipolar de cada partícula o electrón por separado, ¿no? Epsilon 0, el G eléctrico, por el campo es 0. ¿Ok? Entonces, el G eléctrico es igual a... Despejo de ahí, me queda n u al cuadrado sobre m, sobre... También acá sería un epsilon 0, despeje de ahí, ¿no? Omega 0 al cuadrado, menos omega al cuadrado, más i omega gamma 0. De acá uso que epsilon sobre epsilon 0 es igual a 1 más i eléctrico. O sea, eso va a ser igual a 1 más lo que está ahí. Nq al cuadrado sobre m epsilon 0 sobre esto. ¿Ok? Y listo. Después el coeficiente de refracción me va a quedar n igual a la raíz de esto. Me va a quedar la raíz de esto que está ahí. Uno supone que el segundo término es mucho más chico que el primero. ¿Sí? ¿Por qué es mucho más chico? Porque el omega 0, ese que está ahí, es grande con respecto al omega al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si uno supone eso, puede hacer el desarrollo de Taylor inmediatamente y queda 1 más nq al cuadrado sobre 2, ahí aparece el 2 que quería, m epsilon 0, ¿sí? Y me queda ese cociente que está ahí. Ahora, ese cociente, ahora puedo desarrollarlo, ¿sí? De vuelta aplicando Taylor y me va a quedar 1 sobre omega 0 al cuadrado por 1 menos más omega al cuadrado sobre omega 0 al cuadrado y colorín colorado, ¿sí? Este cuento terminado, ¿sí? Ahora lo único que podríamos hacer acá para que aparezca la longitud de onda es usar la relación de dispersión, ¿no? Pero bueno, no importa, lo dejamos así, ahí por lo menos es más digno esto. ¿Sí? Y ahí tenemos un coeficiente de refracción que va directamente al problema del prisma, ¿ok? Para explicar esa separación de colores que se usa en óptica. Iba a decir óptica geométrica. Sí, es óptica geométrica. Voy a cortar antes de decir más boludeces.